Bueno, pues bienvenidos a esta exposición pequeña en número, apenas son 3 obras, pero que yo quiero pensar que es importante por la extraordinaria calidad que tienen y también por las novedades que ofrece a la hora de entender pues, las poesías de Tiziano, sobre todo lo que es la génesis del proyecto y la primera parte del mismo. Se conoce como poesías dentro de la historiografía tizianesca a 6 pinturas, a 6 obras que Tiziano pintó para Felipe II. En realidad empezó a pintarlas cuando era todavía príncipe y las acabó cuando ya era rey, entre 1553 y 1562. Estas obras se conocen como poesías porque el propio pintor, en su correspondencia con el monarca, les llama así, les suele llamar poesías y en algún caso también fábulas. Por poesía, o al utilizar o al bautizar sus obras como poesías, lo estaba haciendo con una triple intención. Por un lado, hay una que viene desde el siglo XV, que es la tradicional lucha o empeño de los pintores de ser considerados como artistas liberales y no como artistas mecánicos, ¿no? Partiendo del famoso Ut pictura poesis de Horacio, pues reclamaban que su labor era exactamente igual o parangonable a la de los poetas, del mismo modo que los poetas pues es cierto que cogían la pluma para escribir, pero eso no les hacía trabajadores manuales, puesto que lo importante era lo que tenían en la cabeza, pues de modo análogo trabajaban o producían su arte los pintores. En segundo lugar, al llamarlas poesías, lo que estaba haciendo Tiziano era reivindicar para sí la libertad de interpretar los textos de los mitógrafos clásicos y de los mitógrafos del Renacimiento e incluso a suplirlos cuando fuera necesario. Y de hecho ya veremos que en uno de estos cuadros estamos ante un episodio mitológico que no aparece recogido por ningún mitógrafo, ya sea de la antigüedad o del Renacimiento. Y finalmente, poesía era un término que venía siendo utilizado en Venecia desde muy finales del siglo XV y principios del XVI para aludir a pinturas concebidas para deleite de los sentidos, es decir, pinturas que no tenían una intencionalidad política o un significado político o que tampoco tenían un contenido religioso. Siempre, invariablemente, se trataba de obras mitológicas. Bien, estas son unas obras que, como podéis imaginar, pues han generado muchísima literatura. De hecho, son obras verdaderamente, las poesías de Tiziano, verdaderamente capitales en la historia de la pintura occidental. Tomad el manual que queráis de pintura europea e invariablemente veréis un párrafo más extenso, más breve, pero siempre un párrafo y una alusión a este conjunto. Sin duda, el más influyente desde un punto de vista mitológico de toda la pintura europea. Si acaso solo puede rivalizar con el de Tiziano, del Camerino de Alabastro, del que aquí en el museo pues conservamos 2 obras. De hecho, para Tiziano supuso un reto, puesto que nunca había abordado un proyecto mitológico de esta naturaleza. Es cierto que antes había participado en el Camerino de Alabastro, que es un proyecto que era bastante distinto en cuanto a su naturaleza. Había sido encargado por Alfonso de Este, pero en inicio Alfonso de Este lo que quería era contrastar, enfrentar el talento de los principales pintores activos en Europa, en Italia, en ese momento, de tal forma que encargó una obra a Rafael, otra a Miguel Ángel, otra a Fra Bartolomeo, otra a Giovanni Bellini. Por distintas circunstancias fueron muriendo, fueron rechazando el proyecto, al final prácticamente todo él lo hizo Tiziano. Y de hecho nosotros pues tenemos 2 de esas obras, que son el Bacanal de los Andrios y el Jardín de Venus. Era también un proyecto donde los temas se le dieron cerrados ya a Tiziano, muchas veces incluso acompañados de los textos literarios en los que debía inspirarse. Sin embargo, las poesías es un proyecto de una naturaleza bastante distinta. Está todo él dedicado a los amores de los dioses y es un conjunto, como digo, que se concibió desde el principio para ser pintado por un solo artista. La historiografía ha discutido mucho de quién partió la iniciativa, si fue iniciativa de Tiziano o iniciativa de Felipe II. Por aquello de que la mayoría de la historiografía suele ser extranjera y mayoritariamente anglosajona y Felipe II pues, no tiene precisamente
muy buena fama, sobre todo le cuesta muchísimo a la historiografía anglosajona, que tiene esta imagen del monarca de la invencible, del soberano ultracatólico martillo de herejes, pues pensar que le podían gustar obras sensuales, eróticas, como las que están aquí. Eso ha hecho que primen casi siempre el papel de Tiziano. De alguna manera hay una cierta fundamentación para ello desde el momento en que las cartas de Tiziano a Felipe II son bastante más explícitas que las de Felipe a Tiziano, pero también eso es lógico, habida cuenta que las preocupaciones de uno y otro pues no eran las mismas. Lo más seguro es que el monarca, o el entonces príncipe, y el pintor se reunieron en Augsburgo en 1551, la ciudad alemana donde se reunían las dietas imperiales y a la cual acudió en 2 ocasiones Tiziano para reunirse con la familia imperial. Allí debieron discutir. Es posible que, o yo creo que es seguro que si el encargo surgió es porque Felipe estaba ya familiarizado de algún modo con la pintura mitológica de Tiziano. Sabemos que Tiziano, tres años antes, había acudido a Augsburgo con una Venus que yo creo que debe ser la primera versión de la Venus con el espejo. Ese cuadro, aunque era para Carlos, Carlos no lo conservó y aparece en el inventario de Felipe, ya de príncipe, del año 53, el año de entrega de la primera de las poesías, junto a un Marte y Venus también de Tiziano. Es decir, probablemente le gustaron estas obras aisladas y decidió encargar un proyecto más amplio. Una vez que le encargó ese proyecto, lo que sí que debió darle a Tiziano fue libertad para elegir los temas. Eso es bastante habitual. Cuando uno repasa la trayectoria de Tiziano, llama poderosamente la atención la distinta actitud de los patronos con respecto al pintor, si se trata de obras religiosas para las cuales suelen dar instrucciones muy precisas, a veces incluso suministran modelos, sobre todo si además de religiosas son obras claramente devocionales para rezar delante de ellas, en contraste con las pinturas mitológicas que la mayoría de veces se le da plena libertad para que elija él los temas. Eso explica que a lo largo de la correspondencia entre el año 53 y el año 62, pues Tiziano vaya anunciando temas que luego no llegó a hacer, como por ejemplo una muerte de Acteón, que pintó para otros patronos, pero no para Felipe II. Al final, el conjunto fueron 6 obras divididas en 3 parejas. La primera pareja es la que conforman Danae y Venus y Adonis, la segunda pareja es la de Diana y Calisto y Diana y Acteón, 2 obras que actualmente son copropiedad de la National Gallery de Escocia en Edimburgo y de la National Gallery en Londres, y la tercera de las parejas que la integran Perseo y Andrómeda en la Wallace Collection en Londres y el Rapto de Europa en el Isabella Stewart Gardner Museum de Boston. Bien, esa división tripartita, esa división en parejas y el hecho de que todo el conjunto esté dedicado a los amores de los dioses sugiere o invita a considerar como un precedente bastante factible, bastante plausible para las poesías, un ciclo mitológico importantísimo, el de los amores de Júpiter, que Correggio había pintado a instancias de Federico Gonzaga. Se da además la circunstancia de que ese ciclo fue un obsequio de Federico Gonzaga, no sabemos si a Carlos V o más probablemente a su hijo Felipe II, pero vamos, eran unos cuadros que Felipe estaba familiarizado con ellos y que estaban divididos, eran solo 4 cuadros, pero estaban también divididos en 2 parejas. Esa división por parejas, pues probablemente Tiziano, que debía conocer el ciclo de Correggio por sus constantes estancias en Mantua, pues probablemente tomó de allí la idea. De hecho, Felipe conocía estos cuadros de Correggio, de hecho probablemente fueran de su propiedad, pero es que además era una persona, como he dicho, que frente a la imagen un tanto estereotipada que tenemos de él, pues fue alguien que, por lo menos en su juventud, y yo diría que hasta 1568, la famosa crisis, gustó mucho de este tipo de pintura mitológica y de pintura abiertamente erótica. Desde su infancia, desde su biblioteca como príncipe, figuran 3 ejemplares de las Metamorfosis de Ovidio. Y es curioso que estas, las pintadas por Tiziano, no fueran las únicas poesías que tuvo, puesto que junto a las pinturas poseyó también un conjunto de tapices
también ilustrando episodios de los amores de los dioses que la propia documentación de la época denomina como poesía. Es decir, hay un interés cierto de Felipe por estos temas y, por lo tanto, como digo, el proyecto debió ser consensuado entre ambos. Las poesías fueron concebidas para verse conjuntamente, y luego haré alusión explícita a algún aspecto concreto, pero no para un recinto concreto, es decir, no para un recinto específico, puesto que en estos momentos la corte es itinerante y no hay una residencia estable. Pero, como digo, sí que se concibieron para que se vieran conjuntamente. Las poesías aparecen por primera vez, o debieron llegar a España en época de Felipe II, aunque no hay ningún documento que lo cite, por una razón muy sencilla, porque los cuadros que fueron destinados al Alcázar de Madrid, el inventario que se conserva del Alcázar de Madrid, hecho después de la muerte de Felipe II, es incompleto. Solo recoge las pinturas de la planta principal, pero no las de la planta baja. Y estos cuadros, con toda seguridad, debieron estar en las salas adyacentes a los jardines. Era el lugar tradicional donde durante el siglo XVI se exponían estas obras mitológicas. De hecho, era el lugar donde se exponían en Fontainebleau, que era un poco el modelo declarado de Felipe para sus construcciones palaciegas. Bien, la primer pareja, que es en la que se centra esta exposición, es la integrada por Dánae y Venus y Adonis. Tradicionalmente siempre se había pensado que el Venus y Adonis es el del Museo del Prado y que la Dánae era la del Museo del Prado. Bien, hoy sabemos que el Venus y Adonis es el del Museo del Prado, pero la Dánae no es la del Museo del Prado, sino que es esta que tengo aquí detrás. Bueno, había una serie de elementos, de indicios, que invitaban, de hecho, a desconfiar de esta asociación o este emparejamiento entre la Venus y Adonis del Prado y la Dánae. El primero de ellos estriba en el distinto tamaño de las obras. Sabemos por una carta de Tiziano, cuando envía el Venus y Adonis, que le dice que es del mismo tamaño que la Dánae. Y de hecho, las 6 poesías que se conservan tienen todas más o menos el mismo tamaño, centímetro arriba, centímetro abajo, porque han sido manipuladas. Pero todas tienen este formato acusadamente cuadrangular. El cuadro del Museo del Prado es un cuadro que conserva su formato original, es decir, no ha estado manipulado, no ha sido recortado, y, sin embargo, es notoriamente de un formato más apaisado y, por lo tanto, distinto. Existe un argumento que yo creo que es también muy poderoso, las evidentes diferencias formales, estilísticas que hay entre un cuadro y otro. El cuadro de Venus y Adonis es lo que cabía esperar de Tiziano en 1554, una pintura todavía compacta, más dibujada, más terminada, más perfilada. Mientras que la Dánae que tenéis allí, fijaros sobre todo en la parte baja, es una pintura mucho más deshecha, mucho más acabada, lo que corresponde a un Tiziano en un momento más evolucionado de su carrera. Aparte de eso, teníamos una serie de evidencias. Como he dicho antes, las poesías no se citan en documentos del siglo XVI, pero sí que se citan ya desde principios del siglo XVII. El primero que alude a las poesías o que ofrece una descripción de ellas es Casiano del Pozzo. Casiano del Pozzo era un famosísimo humanista italiano, coleccionista, que acompaña al legado Barberini a una embajada en España. Visita el Alcázar, ve los cuadros y cuando describe la Dánae dice lo siguiente: la anciana se le ve el ceño levantado y tal, pero sobre todo lo que alude es que se ve claramente el rostro de Júpiter. Rostro de Júpiter que dice recuerda, o a él le recordaba, el del milagro de la lluvia de la columna antonina. El milagro de la lluvia es un episodio de la campaña de Marco Aurelio contra los dacios. En un momento delicado, pues Marco Aurelio, las tropas romanas tienen que replegarse y para proteger esa retirada, Júpiter derrama la lluvia y entonces eso permite que lo protegiera. Bien, evidentemente cuando uno ve el cuadro del Prado, pues no está ese Júpiter. El siguiente testimonio que tenemos es 10 años posterior, 1636, inventario real de
el Alcázar de Madrid. Ahí, que es el inventario y el documento sin duda más interesante que tenemos, ojalá todos los inventarios fueran como este, porque es extraordinariamente prolijo, es decir, es el que describe con mayor minuciosidad cada uno de los cuadros del Alcázar. Bueno, cuando llega a la Danae, confirma la aparición del rostro de Júpiter, pero añade que aparte del rostro de Júpiter aparece un águila, que es el símbolo de Júpiter, sosteniendo en las garras los rayos, que son el símbolo también, o el arma que utilizaba Júpiter. Bien, pese a que todo eso se conocía desde hacía tiempo, pues había, no sé, los historiadores, pues a veces nos ponemos orejeras o anteojeras y no vemos, ¿no? Yo el primero, o sea que no. Pese a todas estas circunstancias. Hace relativamente poco, un historiador inglés, Paul Ioannidis, me comentó, yo creo que la solución a eso es que la Danae del Prado no es la de Felipe II, la Danae de Felipe es la que está en Apsley House. Y efectivamente, aunque él lo escribió y no le hicieron la gente mucho caso, pues al final hemos podido comprobar que era así. El caso es que la Dana de Apsley House, que es esta que tenéis aquí, es una obra que siempre se ha sabido que procede de la colección real española. Es una obra que estaba en España y que salió de España con el famoso equipaje del rey José, es decir, cuando José Bonaparte abandona por segunda y definitivamente Madrid, huye hacia Francia y se lleva el famoso equipaje al cual pues Galdós dedicó el primero de los episodios de la segunda serie, ¿no? Ese equipaje, evidentemente, pues incluía una serie de obras de arte cuidadosamente seleccionadas, entre las cuales figuraba esta Danae. En su huida, los franceses son alcanzados por las tropas hispano-británicas dirigidas por el duque de Wellington en la batalla de Vitoria en 1813, derrotan, José Bonaparte logra huir, pero el equipaje se queda allí, escogido por Wellington, que lo quiere devolver a Fernando VII, y Fernando VII, en otra de sus magníficas decisiones, pues decide regalárselo a el duque de Wellington. Probablemente muchos de ustedes hayan visitado Apsley House en Londres, si no, la próxima vez que vayan a Londres, pues háganlo, está en la esquina de Hyde Park. Bueno, esa es la casa que construyó Wellington después de las campañas napoleónicas. Prácticamente todas las pinturas que cuelgan allí son pinturas de la antigua colección real española, incluyendo obras maestras absolutas como la Oración del Huerto de Correggio o El Aguador de Sevilla de Velázquez. ¿Qué ocurre? Si esta obra no había llamado la atención, es que no todas las pinturas que proceden del equipaje del rey José están en la parte museable de Apsley House. Esta está en la parte privada, concretamente en el dormitorio del duque de Wellington. Por lo tanto, no la conocía nadie y no se había podido ver y estudiar con anterioridad. Bien, el cuadro, como digo, estuvo en España y una de las cosas que nos llamó la atención es que nos dimos cuenta que el cuadro había sido severamente cortado en la parte superior. De hecho, lo que nos dimos cuenta es que este cuadro en origen era el descrito en el inventario de 1636, que incluía tanto la cabeza de Júpiter como el águila, y sabemos además que en el inventario del 36 evidentemente tenía el mismo tamaño exactamente que el Venus y Adonis, pero además sabemos, gracias a Karen van Mander, que es el Vasari flamenco, el que escribió las vidas de los pintores del norte de Europa, que Felipe II había encargado a Antonio Moro, su pintor flamenco, una copia de la Danae de Tiziano cuando llegó a Bruselas. Felipe II le gustaba encargar copias de los cuadros que le gustaban, lo que pasa es que hasta ahora esa práctica la teníamos documentada para pinturas religiosas. De hecho, pues el museo conserva las magníficas copias de Coxy hechas de los originales de Van der Weyden. No habíamos constatado hasta ahora que también lo hacía con pinturas mitológicas. Bien, esa copia de Moro se ha perdido, pero sí que se conserva y hemos podido localizar lo que es una copia de esa copia. Digo que no es de Moro porque la calidad es bastante floja, pero sí que tiene el interés de que reproduce
íntegra la composición, es decir, la parte de abajo que ahora se conserva, más la parte superior donde aparece el rostro de Júpiter, el águila y los rayos. El tamaño total era, como digo, el mismo. Sabemos también exactamente cuándo fue cortada esta parte. El cuadro estaba en el Buen Retiro y sabéis que el Buen Retiro tuvo sus momentos de gloria y sus momentos de ocaso. Cuando se quema el Alcázar de Madrid en 1734, pues tiene un momento feliz porque la corte se traslada allí. Cuando se inaugura el Palacio Real Nuevo, pues se deja prácticamente abandonado. Algunos de los cuadros que estaban en el Palacio del Buen Retiro sufren mucho y hay una relación. Bueno, este es el inventario que veis aquí, este 787 es el número del inventario de 1716, y el cuadro sufre bastante, y no recuerdo ahora si es 1770 y algo, Mengs, el pintor de corte, hace una relación de los cuadros que hay en el Buen Retiro que están en mal estado pero todavía se pueden recuperar, y van al Palacio Real Nuevo, donde es restaurado por Calleja y se le pone el número que aparece a la izquierda. En ese momento es cuando sabemos, por los inventarios, que se corta la parte de arriba, porque hasta entonces daba una medida como ese, a partir de ese momento da la medida ya cortada. De hecho, cuando se acabe la clase, si se acercan, todavía se ve parte de uno de los rayos que sostenía el águila, pues todavía es visible. La composición original, que incluía el águila y tal, era una composición que debía ser bastante extraña. Es decir, es una obra que combinaba, por un lado, esta parte de una enorme sensualidad, con una parte de arriba con demasiado ruido, por decirlo de alguna manera, demasiado despliegue de retórica áulica, pero que es bastante consecuente o que ilustra de alguna manera los problemas recurrentes que tuvo durante bastante tiempo Tiziano para adecuarse a los códigos visuales áulicos de los Habsburgo. Es decir, igual que la primera anunciación que mandó, pues incluyó a los ángeles sosteniendo el plus ultra de Carlos V, que era bastante anómalo, o en el primer retrato perdido de la emperatriz, pues puso sobre la ventana pues la corona imperial. Pues aquí incluyó todos estos elementos que él consideraba que eran los adecuados para quien era en esos momentos el heredero del emperador Carlos V, y de hecho, bueno, pues, evidentemente la asociación entre Júpiter y Carlos V y el águila con los Habsburgo, pues es bastante evidente y tampoco necesita mucho de qué hablar. El elemento de dónde procede todo esto, pues aunque Casiano del Pozzo dice que le recordaba la columna antonina, y es verdad que Tiziano, conservamos una carta preciosa de Tiziano escrita a Carlos V desde Roma, donde dice que está estudiando las antigüedades para mejor representar sus victorias y poder ser el mejor pintor de corte, y aunque hay elementos que proceden claramente de la antigüedad, el águila con los rayos, si bajáis abajo a la rotonda baja de Goya, tenéis el monumento, ahí está tal cual, pero en realidad cuando uno ve las tres cosas juntas, procede claramente, y lo veréis en el boletín, de un fresco de Giulio Romano en el Palazzo Te de Mantua, donde aparece tanto el rostro de perfil de Júpiter como el águila sosteniendo los rayos. Por lo tanto, una obra que debía ser bastante extraña, o sea, bastante distinta la dualidad entre esta parte más sensual y la parte como más retórica áulica. La importancia que tiene esta Danae o aquella o este Venus y Adonis no estriba en su novedad iconográfica, sino en su extraordinaria calidad. De hecho, ninguno de los dos fueron las primeras pinturas con este tema que hizo Tiziano. En el caso de Danae se conservan, bueno, tanto de un caso como del otro, es muy importante recordar que Tiziano podía ser un genio de la pintura, pero también era un empresario, es decir, que un taller se gestionaba también como una empresa y que había que explotar las invenciones. Uno no podía estar toda la vida inventando temas nuevos, sino que tenía que de alguna manera explotar comercialmente cada una de esas invenciones. ¿Cómo lo hacía? Pues mediante la realización de réplicas, es decir, él hacía un cuadro y de él iba haciendo versiones, variaciones, nunca copias exactas.
No hay dos copias, dos cuadros exactos salidos del taller. Y esos cuadros eran de una calidad diversa, es decir, depende de cuánto dinero se pagaba, el cuadro lo ejecutaba enteramente él, lo ejecutaba parcialmente él o delegaba prácticamente toda la realización en sus ayudantes. Es curioso y es importante, sobre todo para el caso que nos ocupa, que la cronología no tiene por qué ser importante, es decir, la primera versión no tiene por qué ser la mejor. La segunda, la tercera, la cuarta o la octava puede ser mejor que la anterior. Todo depende, como digo, de la identidad de quién va a recibirlo y el dinero que se paga. De hecho, en el caso de Danae hay como una docena de Danaes que sin duda salieron de su taller, pero con una variedad de calidades extraordinaria. Hay 3 solamente autógrafas. La primera de ellas, la primera vez que pintó el tema, fue en el año 1544-45 y es este cuadro que se conserva en el Museo de Capodimonte, en Nápoles, y que probablemente lo recuerden de la exposición de Tiziano que hicimos en el Museo del Prado. Es una obra que tiene una génesis muy concreta, muy característica. Fue una obra encargada por Alessandro Farnese, cardenal, sobrino del Papa Pablo III, y es una obra que hace alusión a los amores del cardenal con una cortesana romana, de alguna manera una prostituta de alto standing con veleidades intelectuales, que más o menos yo creo que es la mejor traducción de lo que era una cortesana. Sabemos de hecho su nombre, Ángela Zafeta. ¿Por qué una Danae? Es decir, podía haber pintado cualquier otro desnudo femenino. De hecho, en ese momento, Tiziano, el tipo de desnudo que está haciendo es el de la famosa Venus de Urbino, es decir, esta mujer tumbada, es el gran desnudo anterior que había pintado. Y curiosamente, cuando se hicieron los estudios técnicos de la Danae, se encontraron que abajo estaba una Venus de Urbino, es decir, partiendo de la Venus de Urbino, la transformó en Danae. ¿Por qué el mito de Danae? Pues porque en realidad esta es una obra que está encargada con toda la intencionalidad del mundo y con un tono además irónico por parte del cardenal, es decir, por un lado, pues celebra su relación amorosa, incluso, ¿por qué no?, su potencia y su vigor, aparece como este Júpiter que fecunda a Danae, pero por otro lado quiere dejar muy clara cuál es la naturaleza de su relación con esta cortesana. Es una relación exclusivamente económica, exclusivamente mercantil, y no hay amor por medio. ¿Cómo se refleja eso? Bueno, el mito de Danae, perdonad porque no lo he explicado antes, el mito de Danae cuenta cómo a Acrisio, que era el rey, creo que de Tebas, le fue dicho por un oráculo, el oráculo de Delfos, que moriría a manos de su nieto. Puesto que solo tenía una hija, y esa hija, que era Danae y era virgen, pues decidió que si la encerraba en una torre, pues allí no entraba varón y por lo tanto no podía quedar embarazada, no podía dar lugar a descendencia, él no podría morirse. Pero he aquí que Júpiter pues se transformó en lluvia de oro y como tal la fecundó. Bien, lo que hace Alejandro Farnese en este cuadro, para dejar, como he dicho antes, clara cuál es la naturaleza de su relación, es que en lugar de lluvia lo que cae son monedas. O sea, y luego lo que deja muy claro es que aquí amor no hay ninguno, y de hecho veis cómo ante la caída de estas monedas, la figura de Cupido, que es el dios del amor, pues abandona como horrorizado, como diciendo, bueno, aquí no hay lugar para mí. Esto es importante porque en las obras que realmente son autógrafas de Tiziano, es decir, normalmente lo que hace es que, de alguna manera, cada versión, cada réplica están personalizadas, o de alguna manera están acomodadas a los gustos, a los intereses de su destinatario. En el caso de Felipe II hemos visto cómo incluyó toda esa parafernalia áulica, ¿no?, de alusión clara a los Habsburgo en la parte de arriba. Por otro lado, evidentemente, en este cuadro no había lugar a la inclusión de Cupido, porque el Cupido solo tiene sentido, ¿no?, en esa relación concreta entre el cardenal y la cortesana.
y lo sustituye por esta anciana celadora, que no aparece en ningún texto de la época, aunque sí que tenía un precedente artístico, en la Danae que un pintor italiano, Prima Tizio, había pintado para la Gran Galería de Fontainebleau para Francisco I, que estaba grabado y que probablemente lo conocería Tiziano. La inclusión de la anciana enriquece extraordinariamente la pintura, puesto que permite al pintor desarrollar, desplegar una serie de oposiciones, de contraposti, que eran extraordinariamente apreciados por el público sofisticado de la época, como era Felipe II. Tenemos así, de un lado, a la mujer tumbada frente a una figura que está vestida, a lo que es una figura tumbada con una erguida, una desnuda, una vestida, bella, joven, frente a una vieja, la fealdad, una figura extraordinariamente femenina frente a una figura con unos rasgos incluso masculinos. De hecho, ese brazo vigoroso que tiene delante, pues es exactamente igual que el que muestran David y Moisés en la Gloria, un cuadro que es estrictamente contemporáneo a este. Es decir, una serie de contrastes, una piel más clara, una piel más oscura, una serie de contrastes que eran extraordinariamente apreciados por la clientela sofisticada de la época. La vieja, además, convierte el cuadro en una suerte de casi vanitas, ¿no? De hecho, la vieja, que es la parte con mucho que peor se conserva del cuadro, debió sufrir en su momento, y yo creo que además en alguna limpieza posterior pues se llevaron parte de la pintura. De hecho se ve claramente el dibujo subyacente, pero el rostro, la parte superior del rostro, se conserva muy bien, y es curioso cómo se asemeja extraordinariamente a la famosa vecchia, la famosa vieja de Giorgione, un cuadro que de hecho algún especialista prefiere atribuir a Tiziano, tanto por el rostro, por los rasgos físicos, como el detalle incluso de ese diente blanco aislado. El cuadro de la vieja, probablemente lo recordéis, es una anciana que aparece con una inscripción que pone col tempo, es decir, con el tiempo, y parece ser que era la cubierta de un retrato de una mujer joven, o que colgaba junto al retrato de una mujer joven, es decir, como diciendo, con el tiempo esta belleza se marchitará y será como soy yo. Y de hecho, pues bueno, algo de eso pues podría tener también este cuadro. Si el cuadro este, que como os he dicho es el de Felipe II, bueno, entonces el nuestro, ¿qué es? Nuestro cuadro es un cuadro que sabemos cuándo llega a España. De hecho también es una noticia que estaba documentada hace tiempo, que Velázquez, durante su primer viaje a Italia, pues compra una dana de Tiziano que vende a Felipe IV. Velázquez, sabéis que durante su segundo viaje a Italia sí que marchó con el mandato expreso de Felipe IV de adquirir obras, no en el primero. Lo que pasa es que probablemente, sabedor de una tradición que había entre los artistas de corte españoles desde fines del siglo XVI, que de alguna manera se ganaban un sobresueldo actuando como marchantes de arte, pues Velázquez compró una serie de obras en Italia que luego vendió a Felipe IV. De hecho, las vendió unos años después de volver, en 1634, y vende obras hechas por él durante sus años romanos. Es el momento en que vende a Felipe IV la fragua de Vulcano del Museo del Prado y la túnica de José del Escorial, y vende 3 obras de pintores italianos: una Susana de Lucas Cambiaso, un pintor genovés, una obra de Bassano sin especificar el tema, y una Danae de Tiziano. Bien, eso es por lo que respecta a la llegada de la obra a España, pero de lo anterior solo podemos conjeturar. Probablemente la información más relevante que tenemos sobre el origen es la que proporciona el mismo cuadro. Es decir, cuando uno se sitúa delante del cuadro y lo ve, lo primero que se da cuenta es que por su factura, mucho más deshecha, como he dicho antes, es un cuadro que debe ser ya de la década de 1560, pero sobre todo lo que uno se da cuenta es que es una obra que quien quiera que la encargó, primero estaba dispuesto a pagar una elevada cantidad de dinero, puesto que es una obra enteramente autógrafa, y Tiziano en la década de los 60 cada vez pintaba menos y menos él. Y en segundo lugar, se trata de una obra abiertamente erótica, es decir, de las 3 obras, de las 3 Danaes, es la más erótica de las 3. Es la única donde la Danae aparece enteramente desnuda, tanto en la del cardenal como la de
Felipe II, hay parte de su anatomía es cubierta por este paño o por esta sábana, mientras aquí está completamente desnuda. Es también la única donde tiene la boca entreabierta en pleno éxtasis sexual, y fijaros además cómo con la mano está entre las piernas, pues ayudando facilitando el intercambio sexual. Es decir, una obra claramente erótica, y lo cual nos hace suponer que probablemente fuera una obra encargada por alguien de la misma Venecia. A partir de ahí, bueno, en el catálogo se aventura una hipótesis de que el cuadro pudiera haberlo comprado Velázquez en Génova y pudiera ser el que poseía Giovancarlo Doria. ¿Por qué Génova? Porque aunque Velázquez durante su primer viaje a Italia visita Roma, Venecia y Génova, y aunque Venecia en principio parecería el sitio lógico para comprar una obra de Tiziano, lo cierto es que según Ridolfi, que es el que escribe las vidas de los pintores venecianos en ese momento, pues en torno a 1630 no hay ninguna Danae de Tiziano en Venecia, tampoco en Roma. La única que sabemos que está es esta de Giovancarlo Doria. Que compró obras en Génova es evidente porque una de las obras que vendió era, como he dicho antes, esta Susana de Luca Cambiaso. Por otro lado, Génova en esos momentos es el gran mercado del arte, y él viajaba con cartas de recomendación, los Doria eran filoespañoles, y sobre todo es que hay una Danae de Tiziano en la colección Doria inventariada hasta 1625, y después en el siguiente inventario, que es del 33, ya no está, y entre medios pues está Velázquez. No sé, si no Nevero, ben trovato, o pudiera serlo. Esa se asocia con una que probablemente tuvo un mercader, o que encargó un mercader flamenco a Tiziano. Bueno, pudiera ser. Una de las cosas que llama más la atención es que en los últimos años de carrera de Tiziano, en Venecia tiene pocos patrones y la inmensa mayoría son de hecho extranjeros radicados en Venecia, muchos de ellos flamencos y holandeses o alemanes. Bien, como digo, esta obra es una obra que cuando llega a España, recordad que Velázquez no solamente es pintor de corte, sino que es también una especie de head curator, de conservador jefe de las colecciones reales. Es él el que se encarga del despliegue de las colecciones en los distintos residencias de la monarquía. Probablemente porque estaba muy pagado de la obra que había traído, acaso porque se identificaba más con este tipo de pincelada más deshecha, de esta obra que anuncia, de hecho, más claramente lo que es el último estilo de Velázquez. El caso es que decide sustituir esta obra por esta en las bóvedas de Tiziano. Las bóvedas de Tiziano era el lugar donde se conservaban los desnudos de la colección real, era donde estaba Venus y Adonis, y lo que hace Velázquez es sacar esta obra, mandar al Buen Retiro y poner en su lugar la Danae del Museo del Prado, que desde entonces pues, ha sido la pareja de Venus y Adonis y que de alguna manera pues, explica las confusiones que ha habido entre una y otra. Bien, el hecho de que los cuadros o que las dos Danaes que tenemos aquí pues, tengan una predecesora, que es la Danae Farnese, es algo que se percibe claramente en la documentación técnica que tenemos. Cuando hacemos la reflectografía infrarroja o la radiografía, pues nos encontramos claramente esa derivación de la primera. De hecho, la radiografía de esta Danae nos muestra que, por ejemplo, al principio el fondo arquitectónico era igual, es decir, llegaba hasta aquí, luego se puso la cortina exactamente igual que estaba allá. Nos muestra también que la pierna que tenía cubierta no era esta, sino que era esta de aquí, de hecho todavía se ve un poco, exactamente igual que ocurre en la Danae de Capodimonte. Más interesante todavía es la reflectografía infrarroja, cuando vemos que las tenéis aquí. Cuando vemos la reflectografía infrarroja nos damos cuenta que el elemento que es constante en las tres, que es la figura de Danae, está trasladada con un calco. Es decir, mientras en el momento que se acabó de pintar aquella, alguien hizo un calco, lo puso aquí y, de hecho, pues lo veis mejor en el boletín, porque está es un calco perfecto, fino, tal. Mientras que las partes que son novedosas, que en ambos casos son las ancianas, puesto que además son distintas, esas, el dibujo es completamente distinto y está hecho a mano alzada.
Es decir, son diferencias que aparecen o que se hacen visibles, como digo, en la reflectografía infrarroja. Bien, esto por lo que respecta a las Dánaes. La Dánae, como digo, fue la primera obra que entrega Tiziano, y un año después, en 1554, entrega Venus y Adonis. Esta sí es la obra que se conserva en el Museo del Prado. Es una obra que se ha restaurado también con motivo de la exposición, tanto esa como la Danae, las dos han sido restauradas por la misma persona, por Elisa Mora, y la verdad es que ha hecho un trabajo absolutamente espléndido. Esta es una obra que, bueno, había tenido algunos daños. El primero de ellos, de hecho, sucedió cuando el cuadro fue abierto, se sacó de la lata, probablemente donde viajaba enrollado, y tuvo un desgarro. Y ello generó que Felipe II pues, escribiera una carta durísima diciendo que, por favor, que los cuadros los empaquetasen bien y que no volviera a suceder. Y de hecho, es probablemente una especie de 7 que tiene aquí, que ahora prácticamente pues, no se nota. Aparte de eso, era un cuadro que había sido restaurado por alguien que o bien no entendía la técnica de Tiziano, o bien por alguien en un momento donde se veían los cuadros de una forma distinta. Yo no sé si podía ser en el siglo XVIII, porque se había reforzado mucho el cuadro. Las partes más sutiles, más a la ligera, como por ejemplo son las nubes, que en realidad son la preparación simplemente dejada vista, pues alguien pensó que aquello estaba sin acabar y entonces lo reforzó con pintura. Y luego tenía, bueno, aparte de un barniz amarillo, luego en el siglo ya XIX se le habían añadido 10 centímetros de pintura a la izquierda. Como sabéis, los cuadros del Museo del Prado están en un estado de conservación excelente, porque bueno, la mayoría de ellos pues llevan en Madrid, esto es, con las mismas condiciones climáticas, pues 400 o 500 años, y en cierta medida han tenido un solo dueño. Primero la monarquía, luego el museo, y esos son dos factores que contribuyen poderosamente a que los cuadros se conserven muy bien. Pero sí que os daréis cuenta que muchos cuadros del Museo del Prado tienen añadidos. Eso es porque el criterio principal por el cual, como se distribuían los cuadros en los palacios, no era tanto el iconográfico o incluso el estilístico, como el de la pura simetría. Es decir, un cuadro se colgaba, se ponía uno al lado, y si el que había al lado era 10 centímetros más alto o más ancho, pues se añadían 10 centímetros. Eso es lo que pasó con las hilanderas, es lo que pasó, por ejemplo, con el Felipe II ofreciendo al cielo al infante don Fernando, que sabemos que para emparejarlo con Carlos V en Múlver, pues se le pidió a Carducho que lo ampliara, ¿no? Y bueno, pues es lo que debió ocurrir ya en el siglo XIX con este Venus y Adonis. Lo que pasa es que este era un añadido absolutamente que no añadía nada, o sea, lo único que hacía era empeorar, porque hay añadidos que están muy bien hechos. Los de las hilanderas, pues francamente, pues están muy bien hechos. Este no, este era una franja negra que no hacía nada, pero, o sea, no añadía nada, pero sí que mermaba mucho el atractivo de la obra, porque lo que hacía es que la obra fuera mucho más pesada. Primero por la propia franja negra, pero también porque desplazaba el eje de la composición y por lo tanto el sentido de movimiento de la composición. Con esa franja negra el eje de la composición está aquí. Sin ella el eje está justo en la figura de la cabeza y la pierna adelantada, es decir, todo lo que es ese movimiento pues se vuelve a recuperar gracias a la cubrición de ese añadido. De hecho, no ha hecho falta ni cortarlo ni doblarlo, sino que simplemente tenía el mismo tamaño que el marco, se ha cortado el marco, eso sí, y está justo aquí debajo. Pero la verdad es que gana muchísimo con la mera ocultación de esos 10 centímetros de pintura. Bien, Venus y Adonis es una obra que, de nuevo, no es la primera vez que lo pinta Tiziano, ni iba a ser la última. También de Venus y Adonis conservamos un montón de versiones salidas del taller de Tiziano. La diferencia es que si para Danae tenemos 3 obras totalmente autógrafas, Capodimonte, Ashley House y el Prado, en el caso de Venus y Adonis solo se conserva una obra autógrafa, que es la del Museo del Prado, que es de una calidad
infinitamente mayor a cualquiera de las otras versiones. Es probable que hubiera otras versiones autógrafas, pero no han llegado hasta nuestros días. Si en el caso de Dánae sabemos exactamente cuál es la pintura matriz, que es, como he dicho antes, la Dánae de Alejandro Farnese, en el caso de Venus y Adonis la cosa no está tan clara. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que probablemente fuera un Venus y Adonis pintado también para Alejandro Farnese y que de alguna manera haría pareja con la Dánae. Eso no está claro, es posible que sí que hiciera un Venus y Adonis para los Farnese, aunque no para Alejandro y sí para Octavio. Lo que ahora nos hemos dado cuenta, y es lo que aparece también en el catálogo, es que la primera vez que Tiziano visualizó o ideó más bien este episodio mitológico debió ser en la década de 1520, es decir, 25 años antes, o casi 30, de que hiciera este cuadro. Y esa primera versión la conoceríamos a través de fotografías de un Venus y Adonis que desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, fotografías en blanco y negro, y sobre todo por esta miniatura que en 1631 hizo Peter Olivier, que era un famosísimo miniaturista inglés, cuando el cuadro estaba en la colección del conde de Arundel en Inglaterra. Bien, cuando vemos este cuadro, lo que vemos es, o esta reproducción de ese cuadro, lo que vemos es una composición similar, pero con algunas diferencias notables. La diferencia más notable, a primera vista, es que Adonis no sostiene la jabalina, sino que descansa su brazo sobre la espalda de Venus. La siguiente es que aparece un Cupido, pero en lugar del Cupido dormido, aparece un Cupido despierto y sosteniendo una paloma en su mano. La tercera diferencia es que hay 2 perros en lugar de 3, y más importante que el número es la actitud de los perros. Son perros muy relajados, que miran hacia adentro, descansados, mientras aquí son estos perros crispados. Y la más importante es que en la primera versión se nos muestran 2 momentos consecutivos del mito. El mito es que Venus se enamora de un mortal, que es el cazador Adonis, se enamora de ella, pero sabe que si Adonis va a la caza va a morir a manos de un jabalí. Por ello intenta retenerlo para que no vaya. Bien, aquí tenemos el momento del abrazo en que ella está intentando que no se vaya, y en el fondo aparece el jabalí, pues, que ha matado a Adonis. Cuando el tema lo retoma 20 y tantos años después, lo va a hacer en 2 formatos y con 2 tipologías. Por un lado, un formato pequeño, más reducido, más o menos del tamaño de nuestra Dánae, donde lo único que no va a aparecer ya nunca más es el abrazo, en todas va a aparecer con la jabalina, pero van a aparecer el Cupido despierto con la paloma, y van a aparecer 2 perros en lugar de 3. Lo que tampoco vuelve a aparecer es el desdoblamiento de la acción, es decir, no aparece el episodio de la muerte, que es sugerido por un halo de luz, como veis aquí. En el otro, que es el más grande, de 3 perros, aparece el Cupido dormido en lugar de despierto. Como digo, aquí de forma más sutil, en lugar del desdoblamiento, lo que se hace es aludir al suceso mediante ese haz de luz. De hecho, es lo que explica la nueva actitud de los perros, que ahora olfatean el peligro y se revuelven nerviosos ante ese signo. De hecho, al final, el único personaje que en las nuevas versiones parece completamente ignorar cuál va a ser su destino, pues es el propio Adonis. Bien, una de las cosas más maravillosas de estos Venus y Adonis de Tiziano es que el episodio concreto de Venus reteniendo a Adonis no aparece en la mitología, es decir, no aparece en ningún autor de la antigüedad clásica y no aparece en ningún autor del Renacimiento. Para algunos podía resultar escandaloso, es decir, el que un pintor se inventase un tema, y de hecho, pues un florentino, Raffaello Borghini, en 1584, le criticó de forma específica por ello. Los historiadores del arte han intentado buscar las fuentes más recónditas
las fuentes literarias más recónditas para buscar un precedente literario, y de hecho han citado dos. Un español, Verocchi, pues citó una obra de un poeta español, Diego Hurtado de Mendoza, que era íntimo amigo de Tiziano, que era el embajador español imperial en Venecia, y que en los años 40 escribió una fábula de Hipomene y Atalanta, donde está incluido este episodio del abrazo de Venus. Y luego se ha señalado otro autor, también íntimo amigo de Tiziano, Lodovico Dolce, que también en una obra alude a eso. Bien, eso era cuando se pensaba que los primeros Venus y Adonis de Tiziano eran de finales de los años 40, principios de los 50. Ahora que sabemos que son de los años 20, pues lo cierto es que se trata de una invención pura y dura de Tiziano. Es decir, una de las cosas que he dicho antes de las poesías es que reivindicaba también su libertad para inventar un episodio, cuando suplir con su imaginación los textos cuando así lo requería el dramatismo de la escena. Y de hecho, este Ludovico Dolce, que escribe un tratado muy importante en defensa de la pintura veneciana y de Tiziano, pues alude a que, bueno, aunque lo normal sea que los pintores extraigan sus temas de los literatos, puede ocurrir también justamente lo contrario. Y de hecho, no deja de ser casualidad que los únicos dos escritores del mundo mundial anteriores a 1550 que den o que aludan al tema sean dos personas íntimas de Tiziano y que sean de su círculo. Pues, es un poco difícil, ¿no? Lo que sí que es importante es la importancia tremenda que tuvo este cuadro para fijar una iconografía que hasta entonces no existía, porque se lo inventó él, y que tuvo un tremendo éxito no solo en la literatura, por ejemplo, no solo en la pintura, por ejemplo Rubens, sino también en la literatura. Es decir, Shakespeare tiene un soneto dedicado a esto que todos los especialistas en Shakespeare pues han dicho que evidentemente debía conocer alguna estampa de las muchas que se hicieron a partir de este grado, porque no hay fuente literaria donde aparezca. Como tanto, como digo, una invención del propio Tiziano y no una derivación de ningún texto clásico. Bien, de nuevo, como he dicho, es una obra que tiene precedentes y de nuevo volvemos a encontrar esas evidencias cuando miramos el material técnico. De hecho, la reflectografía de Venus y Adonis nos muestra el calco más completo que aparece en cualquier obra de Tiziano. Todo, desde los árboles, las figuras, los perros, todo es un calco. Y ese calco corresponde con la superficie de un cuadro que hay en colección particular rusa en un estado de conservación terrible, pero que probablemente fuera anterior a este. Luego hay una serie de cambios que están hechos en superficie, pero insisto, el hecho que deriven estos cuadros no merma absolutamente nada su calidad, cosas que son completamente distintas. Bien, este es un cuadro que es interesante porque también, como en el caso de la Danae, pero aún más, de alguna manera visualiza o encapsula lo que es el ideario estético de Tiziano en estos momentos. Este es un momento muy delicado, decisivo dentro de la trayectoria de un Tiziano que para entonces tenía ya 60 y muchos años. Es el momento donde su rivalidad con Miguel Ángel está en el punto más álgido. Lo que se está dirimiendo es la supremacía estética en Europa. Estas obras están realizadas en los años 53 y 54, es decir, 3 y 4 años después de la publicación de la primera edición de las vidas de Vasari, o sea, el primer gran tratado de historia de la pintura que consagraba un modelo de pintura como superior a los demás. Ese modelo era el modelo toscano-romano, cuyo campeón era Miguel Ángel, y minimizaba a los restantes. Era un modelo de pintura que primaba sobre todo lo que era el diseño, el dibujo, el estudio de la antigüedad por encima del colorido. Evidentemente, la publicación de esas vidas generó una reacción por parte del medio artístico veneciano que se consideró ninguneado e incluso insultado por ellas. El autor o la obra que ilustra esa reacción es un tratado que se llama L'Aretino, escrito por Lodovico Dolce, pero sin duda fustigado, instigado por Tiziano. Frente al modelo florentino, el modelo veneciano.
frente al diseño, el colorido, y frente a Miguel Ángel, Tiziano. Bien, esas son las preocupaciones que en esos momentos tiene Tiziano. Y de hecho, con motivo de Venus y Adonis, es el único cuadro de Tiziano para el cual hay una brevísima, lacónica si se quiere, pero la única referencia que hay de Tiziano a algún tipo de ideario en él. Y es que cuando envía el cuadro a Felipe II le dice, de la misma forma, como en la Danae os mostré la figura desnuda de frente, ahora la Venus os la he mostrado de espaldas. Bien, ¿a qué alude esto? El debate no era solamente entre la pintura florentina y la pintura veneciana, era también entre la escultura y la pintura. ¿Cuál de las dos artes era superior a la otra y por qué? Lógicamente, los defensores de la escultura arguían que la escultura era un arte tridimensional y que por lo tanto podía representar la multiplicidad de puntos de vista mejor que la pintura, que era bidimensional. ¿Cómo contestaban los pintores? Pues en un mismo ámbito, de ahí la importancia de que las poesías se vieran conjuntamente, teníamos figuras que se veían desde distintos puntos de vista. Bien, aparte de este escrito del propio Tiziano, existe una carta larguísima incluida por Lodovico Dolce como colofón a su tratado de pintura, el loretino. Esa carta es una carta que escribió a un personaje importante del mundo artístico veneciano, describiendo el Venus y Adonis de Tiziano. La carta está íntegramente dedicada a este cuadro. Bien, la carta es un ejercicio de éfrasis donde va señalando los distintos elementos del cuadro, pero que se puede leer también como una especie de refutación de las acusaciones que los Vasari y los florentinos habían hecho a la pintura veneciana. En primer lugar, dice que es un cuadro donde Tiziano demuestra que su diseño, es decir, su dibujo es extraordinario, es decir, que es una persona que es capaz de pintar figuras en escorzo, figuras en movimiento, con la misma maestría con que lo haría un toscano romano, como lo podía hacer Miguel Ángel. Dice también que además es una obra que demuestra el profundo conocimiento del arte clásico por parte de los pintores venecianos, algo que también se le criticaba desde Roma. De hecho, la figura de Venus procede de un famosísimo relieve romano que era conocido como el lecho de Polícleto, que se encontraba entonces en la colección Grimani en Venecia. Pero es que además se permite decir que las características físicas de Adonis, que es una figura que combina por un lado la masculinidad con ciertos elementos femeninos, una cierta morbideza femenina, si os fijáis por ejemplo en sus labios, es algo premeditado y algo que viene de Apeles, el gran pintor de la antigüedad, que era famoso porque en estas figuras de los héroes de la antigüedad había logrado una combinación perfecta entre elementos masculinos y femeninos, aparte que le servía para incidir en lo que ya era un tópico en la época, que era la condición de Tiziano como Apeles redivivo, como el nuevo Apeles del arte entonces. Por lo tanto, tiene un conocimiento de la antigüedad parangonable, pero a partir de ahí hay una serie de elementos donde no solamente se limita a la defensa, sino que Dolce pasa al ataque. Hay una serie de elementos en este cuadro que son imposibles de encontrar en las obras de Miguel Ángel y de los toscanos y donde se asienta la superioridad de Tiziano y de la pintura veneciana. Y es ante todo esa idea de que la pintura es un arte que está hecho para deleite de los sentidos y que ese deleite de los sentidos procede sobre todo del color. El color es lo que anima las superficies, el color es lo que da profundidad a los paisajes, es lo que otorga dramatismo a las composiciones. Y ese color es poco menos que patrimonio exclusivo de los pintores venecianos. Hay un aspecto donde se extiende sobremanera y es en el erotismo de la obra. Es una obra que para nosotros nos puede extrañar, pero que para sus contemporáneos era la más erótica de todas las poesías.
Y diréis, bueno, pues es extraño porque aquí al fin y al cabo no deja de ser un abrazo, mientras que aquí lo que estamos viendo es el acto sexual. Eso es por dos razones, una de las cuales un malentendido. El malentendido es que interpretaron el abrazo de Venus como que la mujer estaba tomando la iniciativa, lo cual en esa época, que todavía era más machista que la nuestra, pues parecía particularmente escandaloso. Pero la razón principal es que el Renacimiento no solo recupera de la antigüedad unas formas, unos ideales, unos principios filosóficos, sino también una serie de planteamientos eróticos. Entre ellos era el considerar que con mucho la parte más erótica de la anatomía femenina eran las nalgas. Es la famosa Venus calipigia de los clásicos, la Venus de las bellas nalgas, que parecía con mucho la parte más erótica. De ahí que esta obra pareciera mucho más erótica que, por ejemplo, las Danaes para un espectador contemporáneo, y de hecho así lo dejaron escrito. Bien, lo del erotismo es importante porque el erotismo es lo que dice Dolce, dice, cualquiera que vea este cuadro pues se le enciende la sangre, sobre todo si es un varón y si es joven, pues se le va a encender la sangre. Y entonces lo que dice, bueno, ¿y por qué? Dice, pues precisamente por las carnaciones, es decir, lo más difícil del color era las carnaciones de la piel, es decir, de las anatomías. Y de hecho, en estos cuadros tenemos una verdadera lección de lo que es el tratamiento de las carnaciones. Juega claramente con dos tipos de carnaciones distintas, respondiendo a dos ámbitos distintos. Por un lado, uno interior, más cálido, donde juega sin duda también con el dorado del oro que cae. Por otro lado, uno más frío en principio, que corresponde a una escena en el exterior y además a un episodio que supuestamente acontece al amanecer. Son, sin embargo, dos carnaciones de una tremenda sensualidad. Dolce tiene pues palabras encendidísimas hablando de las carnaciones de Venus y sobre todo de cómo reflejan un cuerpo vivo. Y entonces dice, por ejemplo, que cómo el momento en que con sus nalgas se sienta, se apoya sobre se ve cómo la sangre reacciona y corre por debajo de su piel. Es decir, eso es todo gracias al color, eso es todo gracias a las carnaciones, y son esos elementos los que le otorgan, como digo, la viveza, la emotividad a las pinturas. Es curioso, además, que en el proceso de restauración y estudio técnico de esta obra hemos encontrado que para la espalda maravillosa de Danae, donde cada músculo está, pero ninguno está hipertrofiado, ninguno está exagerado, pues utilizó una veladura grisácea que le da ese tono así como más escultórico, más táctil, que no hemos encontrado en ningún otro desnudo, como digo, de Tiziano. Por lo tanto, como digo, una obra que refleja esa primacía de alguna manera del color y de Tiziano en la pintura. Es una obra que se ajusta perfectamente, bueno, la otra también, a lo que es la pintura de Tiziano de los años 50, y de hecho hay elementos que tienen su correlato en algunas obras del museo. Por ejemplo, la forma, como he dicho antes, que están hechas el celaje, con una capa de pintura ligerísima en los azules, pero en las nubes es la preparación dejada vista. Bueno, si salís fuera es exactamente igual como están resueltas las nubes de la gloria de Tiziano. El modo como la luz penetra a contraluz, valga la redundancia, a través de las ramas de los árboles. Es exactamente igual que lo que podéis ver, por ejemplo, en el Carlos V en Mulver, que está en el centro. Incluso la aparición de estos árboles a la izquierda de la composición, incluso de esta rama que parte de forma casi en diagonal, pues tiene también su correlato en la obra de Carlos V en Mulver. Por lo tanto, obras que se ajustan perfectamente a lo que es la producción de Tiziano en estos años. Por desgracia, en esta obra se aprecia peor porque, como he dicho antes, la obra está en peor estado de conservación. El cielo en origen era exactamente igual que aquel, para que vierais un poquito más oscuro, pero bastante parecido, por dos razones: por su estado de conservación y por otra cosa que es importante retener y que hace que este cuadro tenga de alguna manera más valor todavía, y es que todas las poesías de Tiziano, a excepción de Venus y Adonis, acabaron en el mundo anglosajón.
y entonces durante el siglo XIX fueron reenteladas a la cera. Aquí se reentelaba a la gacha, en el mundo anglosajón por cuestiones de humedad se reentela a la cera. La cera lo que hace es que absorbe los colores. Entonces son obras que son mucho más oscuras que las obras que están reenteladas a la dacha. De ahí que la Venus y Adonis tenga una luminosidad que no aparece en ningún otro de las poesías. ¿De acuerdo? Gracias.